Buenas noches, querido teleauditorio. Otra noche más en el mundo de la salud con el doctor Everardo Ríos. Quiero agradecerles pues nuevamente por su atención y por estar aquí noche con noche, martes con martes, marte a marte, perdón, aquí en nuestro programa. Asimismo, quiero dar un gran agradecimiento a nuestro patrocinador Amway, cuyos productos son excelentes para la salud y amigables con el medio ambiente. Para situaciones y cuestiones de venta con la licenciada Susana Valerio Rodríguez al teléfono 614-169-1024. Repito, licenciada Susana Valerio Rodríguez al teléfono 614-169-1024. El día de hoy pues escogimos un tema un poco sui generis porque vamos a hablar acerca sobre la violencia y otros temas que la pueden provocar. Por dar un ejemplo, la vez pasada tocábamos un poquito el tema con el invitado anterior, pero no quedamos conforme con algunas cosas. La pregunta era, ¿por qué se está generando la violencia en nuestro país y en el mundo entero? ¿Por qué? ¿A qué se debe? ¿Se debe al medio ambiente? ¿Se debe a algún gen? ¿Se debe a que definitivamente las personas serán patológicas, traerán un trastorno? Inclusive hay por ahí que científicamente está comprobado que en época de luna llena, pues aumentan los homicidios, los suicidios, los homicidios, y pues de alguna manera gente que dice que sí puede afectar. El medio ambiente, la época, la temporada, si es de día, si es de noche, muchos factores que pueden incrementar esta violencia. Hace algunos, bueno, no algunos, pocos años, hubo una persona, no recuerdo el nombre, que hizo un experimento. Esta persona se puso en un gran salón y se puso a ella ahí quieta y puso un cartelón donde dice, pueden hacerme lo que quieran. Obviamente empezó a pasar la gente y pues poco a poco pues hubo una gente y la tocaba. Llegaba otro y la pellizcaba y ella sin inmutarse. Llegaba otra y le jalaba un cabello, le cortaba un cabello. Llegaba otra y le quitaba pues un reloj que traía. Y así sucesivamente, y la cosa se fue incrementando, porque al momento que la gente se quedaba y veía que ella no hacía nada, porque ella lo estaba admitiendo y lo estaba permitiendo, esto provocaba en ellos que empezaran a ser más abusivos, por así decirlo, ¿no? Llegó el grado que hubo gente que le metió pellizcos grandes, hubo gente que le empezó a rasgar la ropa, hubo gente que empezó a insultarla y la demás gente impávida. Y para no, pues, cansarlos tanto, llegó un momento que casi casi la desnudaron, la cortaron. Ella pues se mostró valiente y definitivamente, pues ahora Disney, como dice vulgarmente, aguantó vara, pero lo que ella no se explicaba es por qué la gente es así y lo peor, por qué nadie intervino. En fechas últimas hemos visto también que casos en que hay gente que ha tratado de ser violentada, ha sido golpeada, ha querido ser raptada y grita, se defiende, pero nadie hace nada al respecto, nadie se mete. Es verdad, tenemos un gran miedo a las consecuencias, a las represalias, sobre todo cuando tenemos familia, sobre todo cuando tenemos gente de quien dependa de nosotros, y pues obviamente nosotros al defender a alguien, que sí es cierto, se nos calienta la sangre, se nos cae la cara de vergüenza cuando quizá no podamos intervenir por ese miedo. Y es importante aclararlo porque en México se está incrementando esta situación, desgraciadamente. Día a día, noche a noche vemos cómo se incrementa la violencia. Hay un canal de Juárez en los cuales yo lo veo pocas veces y digo, no es posible que haya tanta violencia aquí en nuestro estado, tanta violencia en Juárez. Sé que hay muchos factores, uno de ellos es la sobrepoblación y esto tiene su explicación. En los años de 1972 hubo un experimento a nivel de Estados Unidos donde metieron a ratas. Empezaron a incrementar el número de ratas, primero fueron 20, después fueron 30, 40, 50, 100, pero las dimensiones del área donde vivían seguían siendo las mismas, lo único que incrementaba era el número de individuos. De tal manera que cuando llegó un momento en que esa población aumentó,
obviamente empezó a haber conflictos, de tal manera que la cosa más grave es que se empezaron a matar entre ellas mismas, primero a atacarse y después a matarse entre ellas mismas. Digo, no lo sé, quizá eso pueda tener una respuesta para esta violencia tan grande que estamos viviendo. Es por eso que hoy he invitado a un gran amigo, al licenciado Ramón Esparza Díaz. Él es máster en psicoterapia clínica, es coach, y pues le damos la bienvenida a su casa, Ramón, ya que es mi productor. Mil gracias. Y me gustaba que tú me ayudaras a tocar este tema, porque sí es importante y sé que tú tienes el conocimiento adecuado para iluminar un poquito a nuestro teleauditorio sobre este tema. Primero déjame te digo, Doc, yo ya tenía ganas de regresar aquí contigo, pues ya me has invitado, ¿no? Claro. Tenía ganas de regresar para no abandonar lo mío. Lamentablemente ya no pude continuar con mi programa, que era Superación y Desarrollo, donde hablaba de estos temas. Y estás tocando, Doc, algo muy real. Estás diciendo verdades. Sin embargo, me gustó la forma tan sencilla y humilde con la cual tú externas, que dices, no encuentras la explicación cuando ya mencionaste algunas de las posibles causas que estamos viviendo. Entonces sí es verdad. Estamos en una época en donde es muy fácil identificar la violencia y de la forma en que se genera. O sea, es muy fácil. Te voy a citar un ejemplo. Hace un par de días, aquí mismo en esta página, nosotros compartimos unas fotografías de una usuario de Facebook, de un individuo que va en el transporte urbano y va tomando una cerveza y va grafiteando un asiento. Y es un adulto mayor, es una persona que, si tú lo vas a simple vista, claro, es una persona que puede tener los 50, un poquito más de años de edad. Su vestimenta es tipo cholo, o sea, un hombre maduro con vestimenta tipo cholo, lleva zapato mocasín bostoniano, pantalón de mezclilla y camiseta. ¿Y por qué te comento esto? Porque al momento que nosotros hacemos la compartida de esta nota, donde decimos precisamente que, bueno, pues, es un adulto y que va él fomentando el deterioro del transporte urbano, o sea, es lapidar el transporte urbano y es transgredir el respeto y los valores hacia otras personas al ir ingiriendo cerveza, ¿sí? No quiere decir que no pueda, pero hay lugares, o sea, hay centros específicamente para eso. Váyase a la cantina o váyase al salón de la fiesta, ¿no? No lo haga en vía pública. El comentario va en este tenor. Es triste ver la cantidad de posts, la cantidad de comentarios que se ha volcado la gente. Aproximadamente van 400 o más comentarios, de los cuales te puedo garantizar que 2/3 partes son no recriminando lo que hace este señor, es en contra de las mismas personas que hacen señalamiento en desacuerdo a lo que está haciendo este señor. Si tú comentaras en la publicación de que este señor está haciendo algo más, pues se te van a volcar aproximadamente 20 personas agrediéndote. ¿Sí? Es correcto. O sea, es tan simple identificar la violencia en las redes sociales. Es gran cantidad de personas que nada más están contaminadas. O sea, estamos hablando que están contaminadas emocionalmente. Sí, son personas que ya les está afectando las redes sociales y todo lo están haciendo de forma violenta, de forma peyorativa, de forma degradante, de forma discriminativa, porque en las redes sociales lo que más tiene seguidores son las cuestiones de nota roja, las cuestiones que están con tintes sexuales y las cuestiones que están de índole morboso, perversas. O sea, si tú subes una fotografía de un decapitado, vas a tener quién sabe cuántas compartidas y quién sabe cuántos comentarios, ¿sí?, en contra, no de lo que pasó del accidente, sino en contra hasta el propio decapitado. Cierto. Entonces, factores que tenemos, doctor,
mucho tiene que ver los medios de información. Vámonos a la parte de los portales, ¿sí? Red Producción tiene un portal de noticias, ¿sí? Pero está compitiendo contra otros portales de noticias. Ahorita que mencionaste un canal de televisión, Ciudad Juárez, se me vino a la mente, portales de noticias que sus encabezados son accidentes, son violaciones, son ejecuciones, son sus encabezados. Aquí comentamos el lamentable hecho trágico donde una madre de familia muere al caer de la gasa de la cantera y se lleva a la hija. A las hijas, ¿no? Así Dos es. pequeñas. Si hubieras visto tantos comentarios en contra de esta persona, y lo que yo señalé es que los medios de comunicación que corrieron por ser los primeros en sacar la nota no fueron capaces, uno, verificar la información, y dos, no midieron el impacto social negativo que estaba teniendo su transmisión, donde ellos ya habían juzgado un suicidio de esta persona cuando no lo fue. Es correcto, ¿Sí? Eso que dices. Entonces, ellos abonaron, Everardo, a que hubiera un juicio de violencia. Pero fíjate lo que es bien importante, o sea, y voy a referirme a dos cosas que acabas de poner. Redes sociales. Hay quienes ponen las redes sociales. Yo todo lo que escribo es por WhatsApp. No tienen por qué tomárselo a pecho, no tienen por qué tomárselo. Totalmente de acuerdo. Sí. Pero desgraciadamente las redes sociales también las ven niños, las ven gente que pueden tener algún trastorno de la conducta, y eso puede repercutir, o sea, esa es una responsabilidad lo que tú estás poniendo. Ese es un detalle. Hace algunos días encontré una persona que trabaja, él es licenciado en Derecho, pero trabaja de judicial, está en el Poder Judicial, y coincidíamos en algunas cosas, y de hecho él llevó el caso, no sé si te acuerdas, del niño que mataron los otros niños. Sí, no recuerdo, Christopher, de Christopher, que fue muy lamentable y muy triste y desgraciadamente muy sonado. Sí. Él me comentaba, es que no era posible, por ejemplo, tú sabías que uno de los niños pues no fue procesado, o sea, y no se le dio seguimiento. Porque tenía problemas emocionales, fue catalogado como un niño con discapacidad. Pero no se le dio, o sea, no hay nada. Ajá. Esa es una. La otra, dice que él entrevistó personalmente a la niña que lo apuñaló y que le decía, bueno, ¿qué sentías? Nada. Sentía, de repente le enterré una vez y le enterré otra y empecé a sentir bonito. O sea, y él dice, yo me impresionaba, o sea, obviamente mi actitud hacia ella era de total tranquilidad. Que ya la liberaron. Sí. Y eso es lo que iba, de total tranquilidad. Entonces cuando él se fue a fondo, se encontró que el papá pues era, pues vendía drogas, la mamá pues lo tenía, inclusive había fotos ahí encontrados donde se estaban drogando, había dinero, botellas, y la niña pues jugando ahí como si nada, y que la niña o jovencita ya ahora decía, es que yo de grande quiero ser sicaria. O sea, viendo las narcoseries, yo me imagino, porque de otra manera no encuentro, él me decía, no encuentro de dónde pudo haber adquirido esas ideas. Entonces él me decía dos cosas, es un importante, dice, yo no puedo valorar esa violencia y esa falta de explicación, el por qué no puedo yo dar esa explicación, porque no tengo la preparación. Los psicólogos pues dan sus datos, pero es a ese grado de violencia y esa edad pues es a veces incomprensible. Esa es una de las situaciones. Lo otro, lo que yo comentamos, bueno, de repente ves que están asaltando un tren y está la policía y no puede hacer nada. O sea, tú te robas aquí, entras a una tienda y agarras algo, un pan o algo, pues vas al bote. Y hay gente que no se le puede hacer nada. Y fíjate lo que es uno, y a veces yo digo, te ponen donde a lo mejor quieres escuchar algo, y yo le digo, bueno, en Estados Unidos, ¿por qué pasa eso? Y el policía saca la pistola, dice, doctor, nosotros lo podemos hacer, dice. O sea, de hecho, en las leyes está constituido, que por ejemplo, había un caso de un compañero que llegó un tipo y sacó un machete, pues sacó el compañero la pistola y se defendió y le disparó, lo mató. Obviamente, si no hay averiguaciones, dice, pues no, que lo agarran y todo eso, pero al final del día salió libre, porque él demostró que primero, ese era su trabajo. Segundo, era una, ¿cómo se llama? Él lo trae como protección
y fue una eh, se estaba defendiendo, defensa propia. Y dice, y no hubo ley ni derechos humanos, que estaba tan en esa época insidiosa, porque a veces derechos humanos nada más trabaja para el delincuente, no trabaja para la víctima. Y a veces así lo observamos nosotros desde esa óptica, o la mayoría de la gente. Y me dice, desgraciadamente a veces eso nos detiene, pero lo que más nos detiene, y fíjate lo que dijo, o sea, y ojalá pronto lo tenga yo de invitado aquí, porque sí le comenté y me dijo que le daría mucho gusto, el hecho de que la mayor parte de la situación pasa porque la gente que trabaja en los ministerios públicos de policía y los agentes desconoce las leyes como son. Así es, Esa es una realidad muy importante. así es. Entonces, empezando, Ramón, ahora sí, entonces, ¿qué es la violencia? ¿De dónde surge la violencia? Yo quiero tu opinión como especialista. Mira, es una cuestión antropológica. Así es. El ejemplo que pusiste tú del experimento con las ratas es muy cierto. Y no quiere decir que yo voy a comparar a las personas, a los seres humanos con las ratas. Claro. Pero el ejemplo que tú pones es que la rata, de una forma instintiva de superación, de sobrevivencia, al verse que se estaban desplazando y el espacio se estaba reduciendo, entonces obviamente se impone la más fuerte sobre la más débil. Entonces el instinto animal dice, yo tengo que quitar a estos porque me van a quitar alimento, y ellos ya tienen menos probabilidades que yo, entonces yo lo mato, ¿sí? Por eso las ratas hacen eso en ese experimento. En el caso del ser humano es una cuestión antropológica, y si lo vemos en la historia, y no nos vayamos a la cuestión mundial, simplemente vámonos aquí en México, como los aztecas, ¿sí? Que fue uno de los mayores imperios comparativamente, también los incas, pero los incas son más para el sur, ¿sí? Sudamérica. Ajá, Sudamérica. Los aztecas, ¿qué hacían? O sea, ellos conquistaban pequeñas tribus, los que miraban que estaban enfermos o los llevaban a los sacrificios o los ejecutaban en ese momento, ¿no? Y era una manera de demostrar tu poderío, y a los que estaban fuertes y las mujeres que podían procrear, pues los acogían como sirvientes, los vendían o los hacían propios de la familia. Es una cuestión antropológica. Después viene la conquista y se nos enseñan las clases. Entonces ahí se refuerza la cuestión de yo voy a ser más que tú, o tú eres menos que yo. Claro. Entonces nos enseñan esa cuestión, la cuestión clasista, la cuestión de la separación de las ideologías, las creencias, y eso viene abonando a que el ser humano, en vez de generar esa relación de convivencia, empieza a marcar su territorio. Y no estoy hablando en términos de tierra, ¿sí? Sino simplemente lo vemos hoy en día, en esta época, con los vecinos. Ya no conocemos al vecino, es correcto, al que tenemos al lado, desconfiamos de él, ¿sí? ¿Por qué? Porque antropológicamente se nos fue enseñando que teníamos que estar siempre encima. ¿Cómo lo detectamos esto? Es tan simple como salirte a conducir, ¿sí? Tú te sales a conducir, te vas por el periférico, y el que viene a un lado va a buscar la manera de estar enfrente de ti, aunque el otro carril esté libre, se te tiene que poner enfrente de ti para demostrar que él va adelante, ¿sí? Si tú pones tu direccional, en vez de dejarte pasar, le aceleran para que no pases. Así lo identificas. Entonces, ese es un tipo de violencia, es un tipo de violencia social, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy quitando la convivencia, estoy quitando la educación, ¿sí? La cordialidad. Entonces, eso va alimentando más la violencia. Por eso te digo, es un problema antropológico. Si a ese problema, todo lo que podemos mencionar, como mencionamos ahorita lo de las redes sociales simplemente abona, ¿sí? ¿Por qué? Porque es tu decisión. Claro. Tan simple, mira, yo aquí tengo mi dispositivo móvil, pues yo lo puedo picar un botón y la pantalla se cierra. Cierto. Es mi elección, ¿sí? O sea, nadie te está obligando, nadie te está forzando a que tú te contamines, ¿de acuerdo? O sea, pero lamentablemente
en las cuestiones de la supremacía, del querer ser más, del querer pisotear, querer pasar por encima del otro, buscamos todo aquello que nos haga sentir bien, ¿sí? Y tristemente lo que creemos que nos hace sentir bien es lo negativo, ¿sí? Por eso ahorita que tú mencionaste sobre ahora los chicos, que si hablas de que las series de narcotráfico, eso viene nada más a abonar, pero es una elección, es una cuestión de decisión personal. No prendas la televisión, no pongas tu laptop para ver el canal por red. Por red, así ¿Sí? es. Entonces, porque nadie te está socialmente obligando a eso. O sea, tú eres el que está acogiendo esa. Claro que tiene que ver la parte de origen, la parte de cómo fuiste educado en casa, la comunicación en casa. Si yo a mis hijos les empiezo a hablar de una manera discriminativa, de una manera degradante, si los trato de inútiles, de estúpidos y todos los calificativos negativos, entonces, ¿qué estoy haciendo? Creando gentes violentas. Entonces, por eso algunos especialistas dicen que ya a los hijos no se les educa con la nalgada. Ese es otro tema controversial. Así es. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a ti te educaron con nalgadas, a mí me educaron con nalgadas y cintarazos, y no soy una persona que está dañada, creo. ¿Sí? Claro. O sea, sí, soy una persona productiva en la sociedad, pero lo que pasa es que me las dieron en el momento y con justificación. Es correcto. ¿Sí? Entonces, ahí podemos hablar. Sin embargo, hoy en día hay personas que quieren endosar su problemática acompañada de golpes, ¿sí? Entonces es diferente. Yo como especialista te digo, sí, efectivamente no le pegues, ¿sí? Porque no hay razón, porque no hay justificación, porque tú lo que estás haciendo es desahogarte. Volvemos al mismo punto, busca la forma de justificarte y de sentirte bien, aunque después traigas la carga moral de la golpiza que le diste a tu hijo. Es correcto. ¿Sí? Entonces, no, dele una nalgada al mocoso, pero désela en el momento apropiado, cuando esté haciendo un berrinche, y un berrinche que no, porque los muchachos, los niños son controladores. Entonces, si el niño quiere imponerse en el control, entonces usted dígale no, dígale que se esté, y si el niño no entiende, entonces dele la nalgada. El niño lo va a asociar donde él pasó los límites, y ese límite, válgame el comparativo, pero tú cómo le enseñaste a tu cachorro de que no se hiciera ni se orinara en la sala de tu casa, que tenía que ser en el patio y en un rincón, en un periódico, le diste un periodicazo. Así es. ¿Sí? Entonces la violencia, doctor, es algo realmente complejo, en donde tenemos que trabajar en cambiar la mentalidad de las generaciones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para donde quiera que tú voltees, vas a ver mensajes de violencia. Donde quiera que tú voltees. ¿Ya? A esto le podemos agregar nuevas modalidades como la cosificación. ¿Sí? Han cosificado a la mujer. Ahí tenemos en el caso del box. ¿Sí? ¿Quién se sube a anunciar cada round? Una chica escultural con diminutas prendas. ¿Sí? Pero cuidado porque el género ahorita está muy penado, pero lo promueven. Eso también trae violencia. El feminismo empezó en una causa precisamente de defender los derechos como ser humano en la sociedad de la mujer, para que tuviera un trato igualitario. Pero ¿qué pasó? Que entonces ellas cierto sector, empezaron a volcar sus frustraciones, empezaron a volcar sus trastornos emocionales y se volvieron violentas. Claro. Entonces empiezan a ser agresivas, y ahora vemos en las redes sociales mujeres que hacen cadenas humanas con los pechos al aire, y luego te escupen y luego te agreden, pero si tú les regresas, entonces ya tú estás transgrediendo, tú estás agrediendo, tú eres el agresor. Entonces,
Señores, violencia es violencia y la violencia no tiene una ruta específica, puede ir para allá o puede venir. O sea que el empoderamiento ahí estaría mal entendido en el caso del género femenino. O sea, ahí es bien importante definir eso, ¿no? O sea, yo estoy de acuerdo en que, por ejemplo, en cierta área, en ciertos grupos, 50 mujeres, 50 hombres y así. Pero ahorita lo que dices, que ellas escupen y todo y tú no tienes derecho a nada, pues no, está mal empoderado. Y por ejemplo, yo voy a hablar de dos temas y al final quiero ver si estás de acuerdo conmigo, porque yo también lo he visto en otras situaciones. La primera es cuestión, como dice, antropológicamente historia, ¿no? Por ejemplo, la mayor parte del mundo, sus leyes derivan de Roma, del Senado y todo eso. ¿Y qué hacían los romanos para con el pueblo, con el vulgo, como decían ellos? Les daban sangre, o sea, Sí, peleaban animales con animales, a los presos los mataban los animales y la gente feliz, o sea, digo, desde ahí es inentendible cómo era posible que esa violencia se escatimara. Y otra de las cosas es un ejemplo el otro día vi una pelea entre dos personas trabajadoras y de repente pues mandaron a llamar al jefe y todos se encerraron y pues yo estuve ahí en esa plática y resulta que el jefe, pues, en lugar de darle la razón a la persona que fue agredida, bueno, no agredida, sino empezaron a discutir y uno empezó a insultar y te voy a madrear y ya sabes, ¿no? O sea, insultos por donde sea. Y el otro muy tranquilo, como debe de ser, ¿no? De repente, cuando empezaron a usar, oye, mira, campeón, pues tú eres maestro de karate y todo, y aquel de repente con una risa sardónica, para que me conozcas, ¿no? Y el otro callado, ¿no? Entonces yo, pues mi intervención fue, oye, le digo, disculpa, que en las disciplinas de artes marciales lo primero que le enseñan es a controlarse. No, sí, pero este tipo me cae mal y con él no me voy a controlar. Y yo dije, híjole, el primer zarpazo que me dio es él te trae un trastorno psicótico muy importante. Entonces, la pregunta a la que voy es, digo, después de redondear todo esto, ¿no sería formidable, factible o lo ideal que en las escuelas de artes marciales, de box o en cualquier escuela de alguna disciplina que tenga que ver con lo físico, la agresión o la defensa, les hagan un test psicológico o algo para que pudieran ellos ser aceptados? No nada más en esa, mira, en el 2010 hice un planteamiento, Sí, tanto se lo hice en el despacho del secretario particular del gobernador en aquel entonces y después lo hice el planteamiento directamente al presidente municipal, a Marco Adán Quesada, que era el presidente. sí. Y ese planteamiento iba en el tenor, en el gobierno iba en el tenor de que en las escuelas, y no estamos hablando nada más de las escuelas de artes marciales, en las escuelas, básicamente secundarias y bachilleres, donde tienen el departamento de orientación. Y yo les decía, el departamento de orientación hace todo menos orientar. Así es. Es atendido por trabajadoras sociales, pero lo están utilizando como la cárcel, ¿sí? El lugar de los castigos, el lugar del confesionario, o sea, y no orientan. Entonces les decía, nosotros podemos detectar problemas, podemos erradicar la cuestión del bullying, porque una cosa es llevarse pesado que toda la vida ha existido, Claro. ¿sí? Y el bullying es una moda que sale a raíz de determinados años para acá. Digo, podemos erradicar. El bullying está causando problemas, está causando muertes, Cierto. suicidios. Les digo, si a la hora del ingreso, ahora en agosto, que viene el nuevo ciclo escolar, tú, padre de familia, tú firmas un reglamento donde estás de acuerdo que van a llevar el uniforme, el pelo corto, el zapato lustrado, bla, 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 ¿sí? Y tú firmas ese reglamento. Si le agregas una cláusula en ese reglamento en donde tu hijo va a ser sometido a unas baterías de estudio psicológico de detección temprana, entonces, ¿qué vas a lograr? Que en las escuelas vas a poder identificar a los muchachitos, y ves muy interesante porque yo ya lo hice, donde te das cuenta que el muchachito está siendo violentado por el papá, violentado físicamente. Muchachitas que están siendo violentadas sexualmente por el familiar. O sea, recuerda que las violaciones, la gran mayoría de las violaciones son por alguien cercano. Es correcto. ¿Sí? Te vas a encontrar situaciones de violencia familiar, donde el papá cada viernes de una manera religiosa va y se pone alcoholizado
y llega a la casa y golpea a la mamá, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Un muchachito que está creciendo en un entorno de esa cuestión va a la escuela y ahí lo canaliza, ahí desahoga, ahí golpea. Yo les dije, este departamento, obviamente una trabajadora social podrá hacer estudios económicos. ¿Quién necesitamos? Meter a un psicólogo o psicóloga que aplique esas baterías de detección temprana. Bien. Entonces, eso lo puedes aplicar, sí, efectivamente, tu propuesta de donde hay enseñanza de contacto físico. Los deportes como el básquetbol es contacto físico, el fútbol americano es contacto físico, el fútbol, soccer es contacto físico, ¿sí? Se ponen muy buenas patadas. Entonces, hay personas que esto pasaba, por ejemplo, en las academias de policía, que se metían no por querer defender su ciudad, sino por tener el poder y la licencia para poder golpear o para poder matar. Es correcto. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Las academias de policía en otras administraciones agarraban a personas que muy duramente apenas tenían primaria. Obviamente el nivel intelectual, el nivel de la persona era precario, ¿sí? Estaba radicando prácticamente en la ignorancia. Entonces, si tú le das poder, tú le das un arma a una persona ignorante, ¿qué vas a encontrar? ¿Sí? Un asesino en potencia, un delincuente. Y por eso las corporaciones policíacas tenían doble vida, ¿sí? Cuando andaban francos y muchas veces hasta en patrulla, y todavía hasta la fecha han salido algunos que siguen cometiendo. Claro, sí, entonces, desgraciadamente sucede. Ahí está tu respuesta a la pregunta que me dices, sí, sobre las escuelas que enseñan artes marciales. Sí, efectivamente, las artes marciales, una de las dogmas es el control, es la canalización, ¿sí?, de las energías negativas. Pero hay quienes entran para aprender y poder desquitarse de historias pasadas. Así es. ¿Sí? O sea, y así lo dicen. Yo entré porque el chavo con el cual me peleé en el barrio, o el que me bajó la novia, para partirle su madre. Entonces, el sensei, que los senseis, los que enseñan artes marciales, que ahora ya creo que ya tienen que ser acreditados. Antes alguien aprendía, ya traía cinta ni siquiera negra y ya ponía su dojo, ¿sí? Así es. Entonces, y lo mismo encontrabas en otros gimnasios. Entonces ahora hay que preguntar si esa persona tiene una preparación, si esa persona ha tenido evaluaciones por maestros especialistas, ya sea coreanos, ya sea chinos, japoneses, claro, que son los que están acreditados y que dentro de las evaluaciones que te hacen es precisamente cómo dominas. Ahorita te voy a platicar una anécdota, me da risa, ahorita me acordé porque me decía una persona, es que los únicos que les gusta dar y no recibir son los filántropos. Dije, no, hay otro grupo de personas que dan eso. A ver, dime cuál. Los boxeadores, le dije. Entonces, si me permites, vamos a unos cortos comerciales, sí, y posteriormente continuamos con el programa. Continuamos. Regresamos, querido teleauditorio, y si me lo permites, vamos adelante. A ver la cuestión de nuestros teleauditorio. Alfredo Hernández, desde Ciudad Juárez, nos estás viendo. Ernestina Aguilar, desde Mérida, Yucatán, espero que ya ya pudiste entrar al Facebook. Sandra Tehuitzil, desde Cholula, Puebla, siempre semana con semana nos sigue. Oscar Payares, buenas noches. Servando Mayor, gracias Servando, que semana con semana nos sigue. Miriam Márquez, desde Querétaro. Angélica Valerio, desde Kansas City, nos está siguiendo. Alicia Padilla, gracias, dice, felicidades por su programa. El doctor Jesús Samuel Cisneros, un saludo para el doctor Cisneros. Susana Valerio, un sinnúmero de gente de muchas partes, de Kansas, de Cholula, de Puebla, de Querétaro, nos están siguiendo. Muy bien, Ramón. Aprovecho que nos está viendo Susana Valerio para que me mande el próximo martes
mi pasta dental, ya lo estoy resintiendo, necesito la pasta dental. Perfecto. Ahí está, Susana, pues ya sabes, para que próximamente ya traigas la pasta para Sí, Ramón. la semana entrante, el La martes. semana entrante. Muy bien, Ramón. Comentaba sobre el dato de los senseis y todo esto. Yo hace poco, bueno, no hace poco, hace mucho, vi una película china. eh, no remasterizada, sino enfocada en los años 50, cuando China todavía pertenecía, era China y posteriormente pasó a ser colonia Inglaterra, ¿verdad? Había un maestro chino y te impresionabas porque era un tipo campeón, se peleaba con 50 tipos y todo eso, pero él siempre abogaba por la humildad, abogaba por ser tranquilo, por evitar peleas, y son muy padres películas. Creo que hay hasta 3 versiones. No recuerdo el título de la película, fíjate, y es muy cortito, pero en fin, ahorita me voy a acordar y ahorita lo vamos a decir. Ahora bien, Ramón, no saliendo del tema de la violencia, pero sí saliendo un poquito sobre la connotación de la violencia. Por ejemplo, en los últimos meses me he encontrado con una situación bien importante. Por ejemplo, hay algunos institutos, sindicatos, que actualmente ahorita con la libre sindicatura, ¿verdad? Estamos viendo que pues ya cada quien puede elegir su sindicato. Así es. Estamos La viendo reforma la reforma laboral. la laboral con la Organización Internacional del Trabajo en su primer artículo, en su clase 98, ¿va? Que cualquier persona puede ser libre de decir su sindicato, de agremiarse su sindicato y muchas otras cosas. 16 artículos que hablan sobre lo mismo, que el patrón, que la empresa no debe de más que darles facilidades, y muchas veces no pasa. Entonces muchas veces cuando hay cierta parte de un gremio y aparece otro, empiezan los ataques, ¿verdad? Ataques a veces sin medida, ataques sin fundamento, pero al fin y al cabo un ataque. O sea, muchas veces te pones a pensar, bueno, yo a veces apoyé a cierta persona porque pensé que era ecuánime, y muchas veces dicen, te paras en 2 ladrillitos y empiezan a tener vértigo, o sea, se empiezan a marear con el poder, empiezan a tener un poder tal que es factible. Pero lo que me llama a mí más la atención, que hay personas que aunque saben que la persona está mal, que está haciendo mal, que está obrando mal, participa en esa obra de mal. ¿Qué fenómeno está pasando ahí, Ramón? Mira, tendríamos que analizar el perfil de la persona. ¿Es correcto? ¿Por qué? Porque hay personas que tienen problema de autoestima. Es correcto. ¿Sí? Sí. Y una persona con problema de autoestima tiene diferentes formas de actuar. ¿A qué me refiero? La persona con autoestima, por ejemplo, problemas de autoestima baja, va a buscar síntomas de superioridad, ¿no? O sea, el tratar de aparentar lo que no es. Claro. ¿Sí? El sentirse integrado. ¿Dónde se va a sentir integrado? Donde vea que hay una corriente y esta corriente a lo mejor es la violenta. Entonces yo puedo participar ahí y ahí me van a aceptar. ¿Sí? Esto lo ha analizado mucho, por ejemplo, los grupos armados, los grupos delincuenciales. Ellos tienen unos especialistas que analizan el comportamiento y la conducta humana para poder identificar inmediatamente a quién van a reclutar. Entonces, ¿quiénes son por ejemplo, el material humano que van a reclutar en los grupos armados? Los adolescentes que tienen problemas de bullying, los que se sienten que no están identificados, los que son emo, los que tienen problemas familiares, todos ellos son material para reclutar, y le van a decir, sabes que conmigo, vente conmigo, te van a respetar, tú vas a tener poder, vas a tener alguien que te respalde, nosotros somos tu familia. Y ese muchachito que tiene problemas de integración familiar, ese muchachito que tiene problemas de identidad, va a sentir que ahí es bien recibido y por eso reclutado. ¿Sí? Entonces cuando tú hablas de un grupo del sindicalismo, pues a fin de cuentas es un grupo, ¿sí? Y el grupo que está reaccionando a acoso es violencia. Así es. Entonces, en el sindicalismo, como tú me lo pongas en una estructura gremial, si alguien te va a estar hostigando, es violencia. Puede ser violencia laboral, ¿sí? O sea, que está penada. Claro. ¿Sí? La violencia laboral puede ser acoso personal, porque muchas veces
ese tipo de violencia está fundamentada en frustraciones personales. Es correcto. En miedos personales. Correcto. Una persona, ¿cómo reacciona un animal que está herido? Defendiéndose, atacando. Violento. 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 Un animal que se siente herido te va a agredir. ¿Sí? Entonces, si tú hablas de un grupo, socialmente hablando de un sindicalismo, pues el sindicalismo tiene que ser con finalidades de buscar mejoras, bienestar, que en este caso es un ambiente sano de trabajo, donde tú recibas cosas adicionales por lo cual te están pagando, beneficios, y eso es agradable. Pero si traemos problemas, ¿sí? Problemas personales, de inseguridad, emocionales, de autoestima, y le puedo seguir diciendo, en el libro del DSM-5, porque ya no Sí, es DSM-4, ya pasó el 5. ya pasó el Exactamente. 5, se incrementó más, y te puedo encontrar, todos tenemos un trastorno o síntomas de trastorno en el DSM-5 podemos encontrar, todos, ¿sí? Pero tienes que aceptarlo, es una cuestión conductual, ¿sí? Y los cambios conductuales son complicados y muchas veces son nulos. Por ejemplo, tú que eres especialista en esto, la principal función de jefe de algún sindicato, proteger al trabajador, su principal función, y desgraciadamente hace todo lo contrario. No, aparte que lo desprotege, le quiere dar en la madre. Ajá. Vamos a hacerlo como se debe. Yo aquí te haría una apreciación. Ok. El líder sindical es el mediador. Así es. ¿Sí? Que protege los intereses del trabajador, pero es mediador con la empresa. Los intereses del trabajador también van para que la empresa esté bien, Así el es. trabajador va a estar bien. Es correcto. ¿Sí? Entonces, aquí yo nada más te haría esa apreciación, porque sonó que nada más está hacia un lado. Sí. Entonces, el líder sindical es aquel que podrá negociar con la empresa para que la empresa gane, Claro. y si la empresa gane, el trabajador estará bien. Es correcto. ¿Sí? Entonces estamos hablando de un término emocional donde si tú vas a un área de trabajo donde el ambiente es el apropiado, porque tu gremio sindical lo ha generado, tú vas a estar tranquilo. Claro. ¿Sí? Y no vas a tener esos problemas de acoso. Así es. ¿Sí? Es correcto, pero cuando las condiciones no se dan dentro de la empresa y el sindicato se hace la vista gorda o coadyuva a eso, entonces ¿eso cómo se llamaría? No, ahí estamos hablando, lamentablemente, la imparcialidad. Es correcto. ¿Sí? La imparcialidad acarrea o fomenta situaciones de psicosis. ¿Sí? Entonces, la psicosis empieza por una sola persona que en su imaginación genere, no sé, un recorte de personal en su imaginación, ya Radio Pasillo te va a generar. Y está probado que tú como médico sabes que muchas de las enfermedades son psicosomáticas. Es correcto. ¿Sí? O sea, las transformamos y las proyectamos. Y llega una persona, está en un grupo social y esa persona dice, ¿te acuerdas? ¡Ay! Es varicela. Y se empieza a morir a gente. ¿Sí? Porque esa persona fomentó la psicosis. ¿No te acuerdas de hace poco de lo de la influenza? Ya llegaba la gente, no puedo respirar, y no traía, ¿no? Pero como tú dices, la psicosis. Que fue verdad lo de la influenza, que fue verdad ¿sí? lo del HN1. Sí. Pero si tú tenías las medidas. Es correcto. ¿Sí? Es pero correcto. hubo gente que no tiene la capacidad y que muchas veces utiliza, en términos laborales, eso lo utiliza a beneficio. Así es. ¿Sí? O sea, aquí es donde aplican, y lamentablemente voy a hablarlo, en el divide y vencerás. Y hay formas de aplicar el divide y vencerás. Podemos trabajar. Por eso surge el término tú eres Maquiavelo. O sea, cuando tú sabes trabajar con las emociones, con los estados anímicos de las masas, entonces tú vas a poder tener grandes logros. Y esto lo aplican muchos políticos. Entonces, en el término sindical,
En el término sindical sí hay que buscar aliar para mermar y restar. Si el líder está siendo imparcial y se está decantando por la institución, entonces ese líder no es honesto. Así ¿sí? es. Entonces hay que trabajar, es una cuestión conductual. Es correcto. Sí, es una cuestión conductual, es una cuestión de valores, es una cuestión de ética, que él está faltando y obviamente, pues bueno, pues no sé si con su conciencia esté de todo limpia, pero sí hay que recomendarle o que vaya con el padre mínimo a confesarse, ¿no? Claro, ¿Sí? definitivamente. Si me lo permites, Jorge, el doctor Jorge Mario Rojo nos está viendo, lo tuvimos de invitado la semana pasada. Ernestina Aguilar, gracias por tus palabras. Y ahorita lo que hablabas, Ramón, violencia, cuestiones de diferenciación, de por qué una persona cambia radicalmente para sentirse incluido en un grupo. Hablemos sobre la inclusión. ¿Qué nos puedes decir sobre la inclusión? Mira, hay que trabajar. Sí, yo soy una persona que me sumo a esta corriente. Los derechos humanos lamentablemente se desvirtuaron en una época, no sé ahora con el nuevo comisionado, el licenciado Armendáriz. Sale el licenciado Armendáriz y entra otro Armendáriz. Así es. Entonces, ahora, no he platicado con él, pero creo que ha habido un grupo que ha tomado conciencia en cuanto, ahorita mencionamos la cuestión de equidad de género, la cuestión del feminismo, y va de la mano, ¿eh? La inclusión es que tú no nada más estamos hablando de la discapacidad, porque nosotros como seres humanos, al igual que los animales cuando ven en una manada que uno de sus miembros de la manada está enfermo y no puede caminar, lo dejan morir o lo matan. Claro, definitivamente. Así sucede con los leones, así sucede con las hienas, o sea, lo matan o lo dejan morir, ahí te quedas, ¿no? Y el ser humano tiene parte de ello. Lamentablemente veíamos una persona que con polio, aparte que nos burlamos de esa persona, buscábamos que tuviera problemas, hasta le metíamos el pie y cosas por el estilo. La inclusión es que tú entiendas que esa persona es una persona como tú, es una persona que igual se comunica, es una persona que tiene las mismas necesidades básicas, primarias de vida, ¿sí? o mayores, y que en este caso pues puedes convivir y puedes relacionarte con esa persona. De eso habla la inclusión, pero la inclusión es mucho mayor. La inclusión en la convivencia, estamos hablando de la violencia, es que tú estés abierto a ideas, que tú estés abierto a opiniones. No quiere decir que las tengas que hacer. Así es. Estás abierto a opiniones que tú habrás de analizar y si están de acuerdo a tus estándares de educación, a tus estándares de moral, a tus estándares de ideología, pues las habrás de aplicar. Pero ya estás generando la inclusión. Es correcto. Entonces, hablando en términos laborales, la inclusión, tú no lo sabes todo. Puede llegar un muchacho, un nuevo médico, ¿sí? que trae nuevas tecnologías. Entonces, tú dentro de la inclusión, vamos trabajando, vamos intercambiando y aplicas la ley de la comunicación. O sea, sale el mensaje, tú me retroalimentas. Es correcto, fíjate que bien importante lo que dices, porque el hecho de que no podamos nosotros en un momento determinado decidir o tomar decisiones por otros es muy complicado. Por ejemplo, tú y yo tenemos una idea diferente de algo. Tú no estás de acuerdo conmigo, yo no estoy de acuerdo contigo, pero eso no quiere decir que no nos llevemos bien. Exacto. O no nos podamos respetar. Desgraciadamente aquí es al revés, o sea, no combinas con mi idea, entonces ¿sabes qué? Adiós, que te vaya bien. Esa es una de las leyes que yo no entiendo. Ese es uno de los detalles. Y lo otro, sabemos que el ser humano por naturaleza, por genes, es un ente que no puede vivir solo. Pero hablando sobre inclusión, habrá personas, o será sano que digas, bueno, yo no, a lo mejor no, habrá personas, yo no me incluyo en ningún lado porque en ningún lado estoy a gusto, y eso a lo mejor es un trastorno que él trae, pero a lo mejor porque siempre se va encontrando detalles que no está de acuerdo, más no busca pelea ni busca lucha, simplemente pues no estoy de acuerdo y se va.
Es correcto, es sano, ¿Es natural? es natural, es una ley natural bien importante. Ahora, yo siempre lo he dicho, yo hablando hace algunos meses, hablando con cierto personaje, llegué muy contento a exponerle ciertas ideas y todo, y ya lo sé todo, no me digas nada, y de repente tú vas por un diálogo y te encuentras con un monólogo. O sea, no, si esto, bueno, ¿qué hago? O sea, si esta persona definitivamente las ideas te las está coartando o no quiere escucharlas simplemente. Entonces, ahí esa es la realidad. Y lo que decía este personaje que te dije que me encontró, que lo encontré, bueno, nos encontramos porque fue algo fortuito, nos tocó compartir la misma mesa en un evento y y me dice, él claramente me dice, es que a veces los que están arriba no son los indicados. Es posible. Esa es una realidad bien importante y me puse a Sí, reflexionar y dije, sí es cierto, o sea, sí. entonces, bajo esa circunstancia, ¿qué se puede hacer? La vez pasada en un programa que estaba, Ramón, yo comentaba, ¿no? Que yo consideraría que para puestos jerárquicos a la persona se le deberían de exigir primero un perfil, un currículum X, En teoría. en teoría, y asimismo tres propuestas para mejorar el área a la que va. Un ejemplo muy claro, y créeme, yo a veces me reí y lo tengo que sostener. ¿No te acuerdas cuando andaban eligiendo no me acuerdo si era el procurador, el de justicia, que lo entrevistaron en la Cámara de Senados y que Xochitl Gálvez decía, ¿qué es el COM? La primera pregunta, ya que, pues, ¿qué es el COM? Pues no sé qué, no me acuerdo para qué era, recuérdame para qué era, no recuerdo para qué. No, no, Y de no. repente empezaban a pasar y, y yo me preguntaba, bueno, ¿y los que están preguntando sabrán realmente de lo que están hablando, lo que quieren saber? Porque a veces había preguntas que decía uno, caray, ¿para qué pregunta eso? Estás metiéndote en un terreno delicado. Sí, Sí, porque sí, efectivamente, en la gran mayoría de los puestos jerárquicos donde tú me lo menciones, sí, llámese en la función pública o llámese en la iniciativa privada, te vas a encontrar personas que ocupan los puestos gerenciales, vamos a llamar de esa manera, los puestos cupulares, y vas a decir, hasta de una manera de descalificación, cómo llegó este güey aquí, ¿no? O sea, sí es verdad, pero tendríamos que ser redundantes en la explicación antropológica. Lo que sí te voy a decir, doctor, es que es necesaria que se aplique la profesionalización. Sí, correcto. es necesaria, porque tú resolverías eso que preguntaste o que propusiste, de que a los que van a ocupar los puestos gerenciales también se les aplicara un test, una batería para ver si tienen el perfil. Si tú trabajas en una profesionalización, con eso estás demostrando que tienes la capacidad, ¿sí? Cierto. Entonces, te voy a compartir algo. Hoy día estuve impartiendo un curso en una empresa con el título de Cultura del Compromiso. Bien. Entonces, lo primero que me doy cuenta, que no hay ningún jerarca, llámese supervisor, llámese líder, llámese gerente, ¿sí? Ahí dentro de los participantes. Era pura gente de producción. O sea, gente, como le podemos llamar, de a pie, ¿sí? O sea, puros no sé, de almacén, de producción, de cargas y demás. Entonces, yo les dije, pues estamos hablando de cultura del compromiso, pues aquí debería estar mínimo uno de sus jefes. Claro. ¿Sí? Entonces, por ahí la empresa ya está cometiendo una falla. Es ¿sí? correcto. O sea, ¿qué me dio a entender la empresa? Que la empresa está cumpliendo con lo que establece la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que tú tienes que dar al menos 2 capacitaciones al año a tu personal. Es correcto. ¿Sí? Entonces, si a mí me responden, no, es que le vamos a dar una capacitación a los jefes, tú ya estás
ya estás haciendo un clasismo, estás discriminando, ¿sí? Entonces, ¿cómo me pides que yo imparta un curso de cultura del compromiso si tú como jefe no me estás demostrando ese compromiso? Exacto, eso ¿Sí? es lo que digo. Entonces, ¿cómo quieres que tu empleado, tu trabajador de abajo, demuestre ese compromiso si tú no le diste la confianza? Porque es uno de los temas que abordé, la confianza en el trabajo. Entonces, encontramos esas cuestiones. Es unas cuestiones, y no quiero sonar como el presidente de la República, que él tiene que trabajar en erradicar la corrupción. Aquí hay que erradicar muchas malas culturas laborales, culturas educacionales, formativas, que te han enseñado que tú vas a estudiar para estar encima de alguien. Volvemos al mismo punto. No. No es cierto. No. Tú, primero que nada, el compromiso es contigo mismo. Correcto. ¿Sí? Tú vas a una empresa por la cual se te está designando una actividad y esa actividad va a ser remunerada. Y esa remuneración te va a traer a ti satisfacciones, beneficios económicos, materiales, lo que tú quieras. Pero el compromiso es contigo. ¿A quién le tienes que demostrar? ¿Con quién tienes que cumplir? Contigo. Así Porque es. si no, tú no cumples, entonces ¿qué va a pasar? El resultado y la consecuencia va a ser que te van a despedir. Es correcto. ¿Sí? Entonces, es la parte donde tenemos que trabajar. Y ahí estamos hablando de que la mentalidad, y he sido muy reiterativo en los cambios conductuales. ¿Ya? Tienes que estar abierto a información, y que esa persona que yo tengo al lado, hablando de inclusión, aunque esa persona ande en muletas, esa persona me puede enseñar. Así es. ¿Sí? Entonces, con esa persona yo voy a hacer equipo. Ande en silla de ruedas, ande en muletas, o no puede hablar bien porque tiene parálisis cerebral. Entonces, ahí está la inclusión. ¿Sí? O sea, ser un líder transformacional, un líder que no vaya a estar ni por encima ni por abajo del trabajador, a su nivel, enseñándole, formándolo, porque ese es el trabajo realmente, enseñar a la gente a trabajar. Así es. Definitivamente. Pues Ramón, primero que nada permíteme saludar a Luis desde Ciudad Juárez, Susana Valerio, gracias Ernestina Aguilar nuevamente. Un saludo para Laila Soraya, está cumpliendo años, felicidades Laila. Y Rebeca Muñoz también desde Kansas City nos está viendo y nos manda a saludar, dice que un excelente exponente. Gracias. Y pues sabes que el Dios Cronos nos come siempre todos los martes. Ese es el problema contigo, el Dios Cronos se va en los programas así. Sí, algo más que desees agregar para nuestro querido teleauditorio. Yo te agradezco, doctor, que me hayas invitado. Te reitero, yo ya tenía ganas de estar aquí porque pues no he podido realizar mi programa de superación y desarrollo. Veo cómo ha crecido tu público, se está volviendo muy internacional tu público. Gracias. Y yo los invito a que sigan aportando, sugiéranle al doctor temas. Yo le he dicho que su público esté hablando de inclusión, Claro. esté abierto a que el mismo público le pueda proponer qué temas, porque es importante aprender de la prevención de la salud, de lo que él habla aquí con los especialistas. Así es. Y bueno, pues te agradezco el espacio, doctor. Al contrario, te agradezco a ti. Y sin nada más que agregar, querido público, nos vemos el próximo martes a las 8 de la noche aquí por Red Producciones en la plataforma de Facebook. Recuerden que terminando el programa pues ya estamos en YouTube y en Instagram para que lo puedan también disfrutar si por alguna situación no tienen Facebook. Y pues sin nada más, que pasen bonita y felices noches. Nos vemos el próximo martes.